Muy bien. Vamos a comenzar con una serie de predicaciones. Vamos a dejar a Jeremías, que lo hemos estado hablando en los últimos 3 o 4 domingos, y vamos a comenzar una serie de charlas que son muy familiares, por supuesto. Cada año nosotros charlamos, hablamos, predicamos acerca de este advenimiento tan especial de nuestro Señor, cuando el Señor Jesucristo vino y se hizo un hombre. El año pasado, al terminar este tiempo festivo, se me acercó un hermano, no lo voy a mirar, se me acercó un hermano y me dijo: pastor, ¿está bien celebrar la Navidad? ¿Está bien que los creyentes tengamos este pino acá? ¿Está bien que tengamos todos esos adornos? Y bueno, es una pregunta que muchas veces me la han hecho, si realmente está bien celebrar o no celebrar la Navidad. Lo cierto es que bíblicamente hablando no tenemos ningún motivo para no celebrarla, pero bíblicamente hablando no tenemos ningún motivo para celebrarla también. Es decir, a fin de cuentas, celebrar la Navidad o no celebrarla es cuestión personal. Y se los voy a explicar el por qué. Es una decisión personal. Los que prefieren no celebrar la Navidad se basan en las tradiciones que esta fiesta tiene y que algunas de ellas tienen un origen pagano, podríamos decir. Por ejemplo, las campanitas, el poner las campanitas, el poner las velas, el muérdago. ¿Sabe lo que es el muérdago? Yo tampoco sabía. Esto que está acá. Bueno, no lo voy a sacar. Esto que está acá. Es esa plantita verde que es característica, que la tenemos por todos lados, y el fruto rojo, ¿cierto? Y sabe que estaba leyendo en internet y tiene, no le voy a hacer propaganda, pero tiene muchas propiedades buenas para el reuma, para los dolores de hueso, así que estas son de adorno, no se las van a llevar, por favor. ¿Ok? Pero entonces algunos dicen, bueno, las campanas, las velas, el muérdago y otras decoraciones se mencionan en lo que era antes los cultos o los cultos, ciertos paganos, aunque siendo sinceros no son son cosas comunes. Una vela, una campana y todas esas cosas son comunes para nosotros en la casa. Siempre tenemos velas, siempre tenemos campanitas, adornos, ¿cierto? Así que no significa por eso que seamos paganos o estemos teniendo un culto pagano. El significado, y quiero que me escuchen bien en esto, el significado de cualquier palabra, cualquier símbolo o cualquier costumbre viene determinado por el uso actual, no por el del origen. ¿Me siguen? Muchas de las palabras y muchas de las prácticas se han desviado de lo que significaban antes y han cambiado a través de los años el significado. Entonces no podemos tomar el significado original. A ver si me van siguiendo con esto. Por ejemplo, hoy día viene con palabras medias raras. La esvástica. ¿Saben lo que es la esvástica? Algunos sí, ¿no? La esvástica es un símbolo que hace miles de años atrás, la esvástica era símbolo de suerte. Ahora, ¿saben qué es lo que es? La cruz que tienen los nazis, la cruz quebrada. Ahora, eso simbolizaba, o del origen de esa esvástica, es justamente la suerte, se consideraba como el símbolo de suerte. De allí me imagino yo que el partido nazi habrá tomado ese símbolo para recalcar que su partido iba entonces a cambiar, a poner de nuevo a Alemania en el lugar donde estaba después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, yo no creo que ninguno de nosotros vamos a decorar entonces nuestra casa con esa cruz ahora por todos lados, ¿cierto? Porque el origen era la suerte. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la esvástica ahora nos trae profundamente un dolor en el corazón cuando nos acordamos justamente de los horrores del Holocausto. En la actualidad es antisemitismo y yo creo que vemos eso y hasta yo pienso que es algo diabólico cuando vemos realmente esa cruz allí, ¿cierto? Esa esvástica.
Así que el significado original del símbolo es completamente irrelevante a lo que era antes y a lo que es ahora. No podemos ser legalistas y decir, no, esto es lo que significa. ¿Me siguen, no? Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conoce esa marca que es así, un asterisco nada más? Y las zapatillas o la ropa deportiva se llama Nike. ¿Sí? Estos datos los saqué de Gap Question. Muy buenos. ¿Saben cuántos de nosotros conocemos eso? ¿Saben que el original, el significado original de Nike significa justamente una diosa griega pagana, la diosa de la victoria? Entonces, si yo veo o ustedes ven a una persona con ese símbolo o con esa ropa deportiva o con esa zapatilla, no va a pensar, este es un pagano que está adorando a la diosa griega que da la victoria, ¿o no? Lo que está pensando es simplemente, este tiene la marca de una compañía, ¿cierto? Tal y tal. Por eso les digo, no podemos traer ese legalismo de decir, no, eso significaba antes eso y no se puede traer un árbol acá, no se puede tener luces, no se puede tener adornos. Me van siguiendo, ¿no? Independientemente de lo que significan los símbolos navideños, o que significaban, ¿cierto?, en su tiempo, el uso actual debe de poner en manifiesto el por qué lo usamos, el significado nuevo que le damos a las cosas. El asociar las luces, las velas o otros adornos con paganismo dentro de la iglesia está totalmente fuera de lugar. Mientras que hay muchas raíces, ¿cierto?, paganas, porque tenemos muchas costumbres que tienen origen pagano, hay muchas que están más asociadas con el significado de la Navidad. Por ejemplo, sabemos que la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando las campanas que tañen y que suenan fuerte, estamos anunciando, ¿cierto?, el nacimiento de nuestro Señor. Cuando nosotros ponemos una vela o luces, estamos anunciando que Jesucristo, como nos dice Juan, capítulo 1, que Jesucristo es la luz del mundo. Cuando nosotros ponemos esa estrella allí arriba, nos recuerda la estrella de Belén, ¿cierto? Que indicó a los magos cuando fue el nacimiento de nuestro Señor, cuando hacemos regalos. Bueno, recordamos, ¿cierto?, los regalos que los magos les trajeron al Señor, pero sobre todas las cosas recordamos el mejor regalo que la humanidad, que tú y yo pudimos recibir, que es la persona justamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que ojo con eso, porque a mí me causa mucha tristeza cuando hay hermanos que son muy legalistas y no, ¿por qué? Y se cierran y en realidad no están disfrutando la libertad que nosotros tenemos en Cristo, que es una realidad en las Escrituras. Además, hermano querido, déjame decirte otra cosa. Esto ya es para un poquito más maduro, a ver si me lo entienden. Espero, yo sé que todos me lo van a entender. La palabra del Señor nos llama y nos declara que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Me gusta, ustedes lo tienen en pantalla, Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6. Preste atención acá a lo que dice la palabra, por si le queda alguna duda, si está bien tener este arbolito acá o no está bien los adornos y todo eso. Dice Romano Pablo ahí, hablándole a estos hermanos, dice, uno hace diferencia entre día y día. Hay personas que te hacen diferencia, no, que este día más importante, que este día más acá, más allá. Otro juzga igual de todos los días. Lo que para ti lo juzga de una manera, para el otro no. Cada uno esté plenamente, y acá donde quiero exaltar la palabra, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su propia conciencia. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Es decir, si pones el arbolito, hacelo para el Señor. Si no pones el arbolito, no lo hagas para el Señor. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es para el Señor. Bueno, otro argumento justamente de la Navidad es este arbolito, ¿cierto? El arbolito de Navidad. Y es que en la Biblia prohíbe traer árboles dentro de la casa. Ahora,
Entonces estamos pecando, decimos, ¿cierto? Miren, cuidado, porque el pasaje más citado es Jeremías. Justamente el profeta que estamos estudiando, Jeremías capítulo 10. Lo leen después en la casa porque son varios versículos. Jeremías 10, del versículo 1 al 16. Ahí el profeta nos está diciendo, Dios nos está diciendo, que está mal cortar árboles y traerlos dentro de la casa. Y dice justamente que ahí lo clavan y lo dejan derechito. ¿Pero por qué estaba mal? Bueno, porque el Señor se estaba refiriendo en Jeremías, nada que ver con el arbolito de Navidad. Se estaba refiriendo a los árboles que la gente traía dentro, los cortaban, lo tallaban y hacían un ídolo. Y luego adoraban ese ídolo hecho por las manos. ¿Me siguen? Cuando uno va a Isaías capítulo 44, de los primeros versículos, Isaías 44 del 9 al 18, nos habla de que está mal. ¿Por qué? Porque estos paganos cortaban el árbol, la mitad del árbol lo usaban para leña, para quemarlo, y la otra mitad lo tallaban y lo adornaban con oro o con plata. Y adoraban eso hecho por los hombres, hecho por la mano del hombre. Eso está mal. Yo hasta ahora, y espero no verlo ninguno de ustedes, adorando a esta cosa. Espero que no, si no vamos a tener serios problemas allí. ¿Cierto? Pero está mal eso. Ahora uno se pone a pensar. Cuando yo pensaba acerca de eso, de tallar en la mano, han pasado 2000 años y todavía el hombre sigue haciendo con sus propias manos dioses para adorarlo. Si no, ustedes miren la cantidad de santos que hay por ahí, hechos de yeso, de metal, lo que quieran. Miren la cantidad de vírgenes que hay por ahí. Miren la cantidad de budas que hay. Y cantidad de otros dioses que se hacen, lo hacen con sus propias manos y lo adoran. Ahora eso hay que ser tulo, decimos nosotros, ¿no? Hay que ser cabezón. ¿Cómo vas a ser un Dios con tus propias manos? Y Dios lo dice así. Qué necio que son el hombre, que es el hombre sin Cristo. Porque hace un Dios con sus propias manos y después adora eso. Si eso no tiene vida. Si lo has hecho vos, ¿cómo va a tener vida? Bueno, pero así somos. Así que el pasaje de Jeremías no se puede tomar como, no podemos tener el arbolito allí, aplicarse como legítimo, ¿cierto?, contra los arbolitos de Navidad. Lo cierto, y este es el punto y tengo que cerrar porque esta es la introducción nada más del sermón. Lo cierto acá es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, hermano querido, escúchame bien. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo en celebrar la Navidad, nuestros puntos de vista con respecto a eso no tienen que ser usados para atacar, para ofender, ¿cierto?, para denigrar a aquellos que piensan de una manera diferente. ¿Recuerda? Piensan, los días son diferentes, el otro que todos son iguales. Es todo de acuerdo a nosotros para dedicarlo al Señor, para la gloria del Señor. Ahora, como en todo, tantas veces nos falta sabiduría. Bueno, el Señor nos dice, Santiago 1:5, si le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar y se la va a dar en abundancia, dice. Otro pasaje que quiero, y con esto voy terminando, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, lo estudiamos nosotros hace unos meses. Primera de Corintios 10, 31, está hablando de la comida. Si comían sacrificado los ídolos o no. Dice, si pues coméis o bebéis, ahora permítame hacer un cambio en las escrituras, sin faltar al contexto. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, o ponéis un pinito, o no lo ponéis el pinito, o celebrás la Navidad, o no celebrás la Navidad, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ese es el punto. El propósito del creyente es dar gloria a Dios. Con pinito o sin pinito, da gloria a Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá. No te olvides nunca que el propósito, el primer y único propósito principal de cada uno de nosotros es dar gloria a Dios. Así que para los creyentes, la Navidad significa una sola cosa. Es el amor de Dios. Lo sintetizo bien. Es el amor de Dios. Es Dios haciéndose hombre, el advenimiento. Pero para los que no son creyentes tiene mucho significado la Navidad. Y están incorrectos, por supuesto.
pero tienen mucho significado, depende de las circunstancias. Por ejemplo, si vamos a hablar de los comerciantes, para los comerciantes el tiempo de Navidad, ¿qué significa? Mayor ganancia. Yo, gracias a Dios, que el Señor me dio ese, ¿cómo se dice? No es el no deseo de nunca pisar un mall, jamás voy al mall. Una o dos veces al año voy nada más al Lameridge y me hacen fiesta, creo que hasta me aplauden cuando entro porque nunca voy ahí. Pero yo paso siempre ahora por Wentworth, por la calle de enfrente. Y ustedes ven el parking está full. El estacionamiento no hay lugar. Entonces, ¿para quién? Para los comerciantes eso es plata, viejo, es ganancia. Para algunos empleados de algunas empresas, bueno, la fiesta de fin de año, algún bonus. Por ahí nos viene un bonus y entonces ganamos unos pesitos más. Para algunos jóvenes y algunos adultos, la fiesta significa entonces fiestas, significa que vamos a beber, vamos a emborracharnos, vamos a pasarla bien. Para algunos pibes lo que significa la fiesta es un tiempo de impaciencia, porque esperan, cierto, bien tempranito en la mañana para ir a buscar los regalos que el gordito simpático ese les trae en un trineo volador, no sé cómo lo hace, pero entonces regalan eso. Para algunas otras religiones es simplemente un día feriado. Para muchos de nosotros, todos nosotros somos inmigrantes, es un día de melancolía para muchos y es un día de recuerdos. Al principio yo recuerdo las primeras Navidades, mi mente y mi corazón estaba allá, no estaba acá. Después uno va cambiando, ¿no? Gracias a Dios. Pero al mismo tiempo pensaba lo que significa ahora la Navidad para esa gente que lleva casi un año, van a cumplir de guerra en Ucrania. ¿Qué significa para esa gente que ha perdido el hogar Navidad? ¿Qué significa que han perdido su familia, sus hijos, o que están en el frente de batalla? O para aquel que está ahora en un hospital con una enfermedad terminal. ¿Qué significa Navidad para la persona que la semana pasada le dijeron perdiste el trabajo? ¿O qué significa Navidad, cierto, para aquel que es un mendigo, un homeless, como decimos, y no tiene casa, no tiene que comer? Indudablemente, la Navidad para nosotros tiene un solo significado y es el advenimiento de Cristo. Pero para la gente de afuera puede tener mucho significado de acuerdo a la circunstancia que están viviendo. Ahora, yo quiero mostrarles lo que significó la Navidad entonces para un grupo de personas muy humildes. Las más humildes que aparecen, y humildes digo no solamente de carácter, sino en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a posesiones, que eran justamente los pastores que se encontraban cuidando las ovejas. Y nosotros vamos de nuevo entonces a Lucas capítulo 2. Lo tienen todo en la pantalla también. ¿Me van siguiendo ahí? Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Me llama mucho la atención siempre de que Dios haya hecho un anuncio a las personas más simples, a las personas que menos poder tenían políticamente o socialmente, las personas que menos poder tenían. Y eso me ayuda justamente a comprender cuál es el significado de la Navidad. ¿Por qué? Porque los pastores eran en extremo opuesto, podemos decir, en un extremo opuesto a lo que la gente pudiente era, a los que tenían dinero, los que tenían estudios y todo eso, en los días del rey Herodes estoy hablando. Ahora, gente muy humilde que vivía con sus animalitos allí en el campo, no tenían privilegios de poder, no eran considerados por la gente, ¿cierto?, de más poder de la sociedad,
no eran considerados, eran simplemente pastores. Sin embargo, el ángel de Dios nos dice acá que vino y les anunció a ellos primero. Y dice ahí que dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y yo pensaba, para esta gente humilde, qué maravilloso tiene que haber sido el recibir ese anuncio. ¿Se imaginan que el Dios Todopoderoso, a través de un ángel ahora, les dice, mira, las profecías se han cumplido? Las profecías se cumplieron, porque un niño, nos dice ahí Isaías, ¿se acuerdan Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su rostro, y sobre su hombro, perdón, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, Dios hecho carne. Aleluya. Y uno dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo acá. Lo primero que veo en este anuncio de los pastores es que Dios nos conoce a todos. Y nos conoce a todos aunque seas importante o no seas importante. Nos conoce a todos aunque tengas dinero o no tengas dinero. No es para Dios un requisito eso. Y no importa cuán desapercibidos pasemos en la familia, en la sociedad, en este mundo, ¿cierto? Lo importante acá es que Dios te conoce. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Ya lo hemos estudiado eso cuando hicimos la serie del corazón. Dios nos conoce por nombre y para Él somos muy importantes. Vemos este fenómeno, ¿saben? De que Dios mira lo humilde y que Dios exalta lo humilde por todos lados. En la Biblia está regados por todas las Escrituras. Miren, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Te das cuenta? No importa si somos importantes o no en este mundo, eres importante para Dios. Dios te ama. Para Dios tú eres una persona especial. Eres un ser especial. Y lo ha mostrado en toda la Biblia. Hubo una vez un jovencito que sus hermanos lo odiaban y fue vendido. Fue vendido como esclavo. ¿Se acuerdan? Ya saben a quién me refiero. Y el Señor tomó ese corazón humilde, ese siervo, y aunque lo hizo pasar por unos cuantos años de problemas y todo, lo exaltó. Aquel que se humilló, lo exaltó y lo puso como segundo en el imperio más grande que había en ese mundo, en ese tiempo, que era entonces Egipto. Y un día Dios escoge y decide visitar, como dice el Salmo 8, a la humanidad. Y escoge a una mujer. Escoge una mujer humilde. No escoge a una mujer de la alta alcurnia, como decimos nosotros, ¿cierto? De la nobleza. No escoge a una mujer que tenía dinero, que tenía joyas y se vestía muy bonito. No, escoge simplemente a una jovencita, pero que era una jovencita con un corazón puro, para ser el medio por el cual Dios utilizaría entonces ese cuerpito, ese cuerpo de esa mujer para hacerse un hombre. Me gusta porque el Señor le gustan las cosas humildes. El Señor Jesucristo no nació en el hospital de Monte Sinaí, allá en Jerusalén o en Belén. No. ¿Dónde dice que nació? Bueno, nació en un establo lleno de necesidades. No nació con todas las enfermeras y todo lo que tenía que tener ahí. Y claro, cuando uno mira ese pensamiento de Dios, el mundo dice esto es una locura. Para el mundo es una locura, ¿cierto? Y es cierto. Y mire lo que dice 1 Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ciertamente todas las cosas de Dios son locura allá afuera. Y cuando Dios anuncia el nacimiento de Jesús, primeramente entonces a los pastores, a estas personas humildes, estas personas sin dinero, sin grandes posesiones, nos está enseñando esa tremenda verdad. Hasta el más humilde, el hombre más humilde en la tierra, es importante para Dios. Primer punto. Así que eres importante para Dios.
Y tú eres tan importante que el Señor te ama y quiere darte una vida llena de felicidad, una vida de gozo, una vida en abundancia. A Dios no le interesa cuántas posesiones tiene una vez más, o cuánto dinero tiene en el banco, o cuántos títulos tienes universitarios. Lo que le interesa a Dios es tu corazón. Es lo que quiere es tu corazón. Y eso es lo que necesitamos escuchar. Eso es lo que necesita la gente allá afuera escuchar. Que aunque tengan necesidades, tiene un Dios que los conoce y que los ama. Que aunque estén sin casa o sin nada, tienen un Dios que los ama. Aunque estén marginados, tienen un Dios que los ama. Si están enfermos, tienen un Dios que los ama y tiene cuidado de ellos. Todos necesitamos escuchar eso, que es sumamente importante. Pero no solamente que somos importantes para Dios, sino que Él nos ama con un amor inigualable. Ya conocemos de Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y esa palabra siempre resuena en mi corazón. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora piensa, esas palabras son tuyas. Y el Señor dice, con amor eterno te amo. Por eso es que prolongo mi misericordia todos los días. Por eso es que decimos, las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos acá. Créeme. Y eso por eso dice, con amor eterno te he amado. El versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo quien en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios, que ha dado todo lo que tenía. Y el amor de Dios se demuestra no solamente en palabras, sino también en acción. Si hay algo que me emociona es pensar siempre en la natividad, y por ahí lo he repetido cantidad de veces y lo voy a seguir repitiendo, es pensar que ese Dios soberano, como dice Colosenses 1, 16, 17, aquel que por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y ese Dios, que es un Dios indescriptible, un Dios indecible, irrumpe en la historia de la humanidad tomando forma de un hombre, de un bebé, que ahora necesita de un papá y una mamá que lo cuide. ¿Cómo podemos entender una dimensión tan grande? Aquel que sostiene la creación con su palma derecha, ahora tiene que ser sostenido, nos dice, por los brazos de una mujer. Por supuesto, no puedo entenderlo en palabras. Pero voy a Filipenses y descubro lo que dice ahí entonces Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, esa posición de Dios todo glorioso, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor de Dios por ti y por mí es un amor tan grande que se despojó, dice, se vació a sí mismo. Ojo, no malentienda que el Señor dejó de ser Dios. El Señor Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre. Pero nos dice acá que se vació, dejó de considerar ese lugar de gloria que Él tiene para hacerse un hombre, humillarse como un siervo. Su amor es tan indescriptible que da su vida entonces en una cruz para salvarte a ti y a mí. Mire si eres importante, mire si realmente Dios nos ama. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para contigo, amigo mío, para contigo, hermano, muestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo muere por cada uno de nosotros. En primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ese es el anuncio que le estaba haciendo el ángel a estos pastores. Le estaba diciendo, ustedes son importantes. Dios dice, ustedes son importantes para mí. Ustedes, yo los amo y doy todo por ustedes. Lo mismo ese anuncio para cada uno de nosotros. Mi pregunta, ¿lo crees? ¿Realmente has hecho parte de ese mensaje? Cierto que es un asunto de fe, por supuesto. Yo creo que los pastores
Y ojo, no estoy hablando porque sean humildes tienen que tener fe, no tiene nada que ver. Pero yo creo que los pastores sí tenían fe. Y probablemente tenían mucho más fe que los fariseos, que los sacerdotes, los saduceos y todo ese grupo de personas que se la pasaban todo el día en la iglesia. Estoy parafraseando, era una sinagoga en aquel tiempo. Estos pastores creían realmente en la promesa del Señor, que Dios le enviaría un Mesías. Y especialmente en esos tiempos que eran difíciles, tiempos de pobreza, tiempos de esclavitud, de exilio, estaban aferrados esta gente a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, de que Dios le iba a enviar un mensajero. Iba a mandar a su Hijo, al Mesías, al ungido de Dios. Ellos orarían una y otra vez para que el Señor viniera pronto, que llegara el Salvador. Y tal vez pasaba generación por generación y habrán estado orando, me imagino, Señor, para que nos envíe ese Salvador. ¿Sabes? Yo pregunto, ¿cuántas veces habrán estado en problemas y se habrán preguntado, ¿Dios escucha realmente nuestras oraciones? ¿Se habrán preguntado, ¿Dios cumple sus promesas? ¿Vendrá el Mesías, el ungido? Dios en ese anuncio lo que le está diciendo, miren, yo los he escuchado, hice la promesa y acá está. Porque ustedes son importantes, porque yo a ustedes los amo. He cumplido mi promesa de enviar entonces ese Salvador al mundo. Y así como Dios cumplió con esa promesa que hizo ya hace 2000 años atrás, el Señor todavía tiene que cumplir otra promesa, que es la que nosotros estamos esperando. Porque la iglesia está esperando ahora que el Señor cumpla y lo va a cumplir, porque Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Y dice acá que el Señor entonces nos ha prometido que Jesucristo viene en cualquier momento. Y está preparado, hermano, porque en cualquier momento viene y nos vamos con Él para siempre. Miren ahí 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y ya no vendrá un ángel para anunciar, va a venir el Señor, miren. No, ahora el mismo Señor Jesucristo va a venir en las nubes a buscarnos para estar con Él para siempre jamás. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, estos son versículos que me emocionan y me llenan de gozo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué cosa? No te preocupes tanto por las cosas de acá. Dice el Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. El Señor viene, Maranata, en cualquier momento somos llevados a su presencia. Hermano querido, tengo que terminar. ¿Qué significa para ti la Navidad? Para esta gente significó que Dios le amaba, que era importante para Dios el cumplimiento de la promesa. ¿Qué significa para ti Navidad? ¿Sabes? No lo tomes a mal, pero hay veces que tengo la sensación que la Navidad para algunos es como el grupo de personas que organizaron una fiesta para honrar a una persona determinada. Y entonces hicieron todos los preparativos. Y pusieron la mesa, y pusieron los adornos, y trajeron la comida, y vinieron todos los invitados, habían traído invitados por todos lados para agasajar, para honrar a esa persona, pero les pasó algo que se sintieron tan mal. Porque en el momento entonces de celebrar a esa persona se dieron cuenta que el que no habían invitado era justamente la persona que querían honrar. Y muchas veces nosotros preparamos nuestras mesas, preparamos la comida, adornamos todo. Pero el invitado especial, exactamente, está afuera, como la iglesia de la Odisea, golpeando y diciendo, he aquí, yo estoy ahí y llamo. Quien abre su corazón, me deja pasar, entraré y cenaré con él, dice el Señor. ¿Sabes? Es realmente para pensar, ¿qué significa entonces
la Navidad para cada uno de nosotros. Me pregunto si esto nos pasa en la época de Navidad, si nos divertimos, nos comemos y el Señor está afuera. ¿Qué significa realmente la Navidad para ti? Lucas capítulo 2, versículos 15 y 20, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores creyeron en el anuncio, fueron por fe y tuvieron entonces ese encuentro con el Señor. Y nos dice en el versículo 20 que regresaron, volvieron, dice, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído como se les había dicho a ellos. ¿Qué significa la Navidad para ti? El verdadero significado de la Navidad es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para ser salvos. El verdadero significado de la Navidad es ese acto de amor indescriptible de Dios. La Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, y Dios hizo todo eso por amor. Por amor. ¿Por qué? Porque sabía que necesitábamos un Salvador. Y si bien no sabemos exactamente cómo nació o dónde nació exactamente, hay una iglesia ahí que se llama La Natividad en Belén, pero no sabemos bien el tiempo en que nació el Señor, ciertamente que lo celebramos, lo conmemoramos, ese gran advenimiento. El verdadero significado de la Navidad es el amor. Dios amó a los suyos y proveyó entonces el camino, el único camino para que nosotros podamos llegar a su presencia. Y Él pagó el precio completo por cada uno de nosotros en esa cruz. No hay Navidad sin cruz, como le decía, y no hay cruz sin Navidad. Mas Dios, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Has creído al anuncio del ángel? ¿Has venido a los pies del Señor? ¿Le has dado gloria al Señor? Ahora quisiera terminar con el último versículo, eso sí se los prometo. Primera de Juan 5:12. Y pregúntate acá, porque esta es una pregunta crucial. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hazte esa pregunta. ¿Tienes al Hijo? Si tienes al Hijo, tienes vida. Si no, no lo tienes. Para eso Cristo vino y se hizo un hombre. Para eso Cristo murió en una cruz, para darte vida. Para eso Cristo resucitó, porque sin resurrección no tendríamos esa vida eterna. ¿Tienes la vida? ¿Tienes a Cristo? Espero que el Señor, todos ustedes hayan dado el paso de fe. Y se los digo, no se trata de una religión, no se trata de ser bautista, presbiteriano o ser pentecostal. No, esto es cuestión de tu persona con Dios. Esto es algo personal. ¿Y cómo se hace? Bueno, creyendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente cree. Pídele perdón por tus pecados y acéptale como tu Señor y Salvador personal. Y si tienes a Cristo, tienes vida. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ese mensaje que le llevaste a los pastores, estas personas tan humildes, hace 2000 años atrás. Gracias, Señor, porque sabemos, a través de tu palabra y a través del mismo Espíritu, que tú nos conoces por nombre, que para ti somos importantes, porque para ti, Señor, somos seres tan especiales que diste a tu Hijo por amor para nosotros ahora encontrar salvación y una hermosa relación contigo. Gracias, Señor,
por ese advenimiento. Gracias por Cristo. Gracias por esa humillación. Gracias porque Cristo se humilló tomando forma de siervo y dio la vida por cada uno de nosotros en esa cruz. Padre, yo en este momento, además de darte gracias infinitas, yo te pido, Señor, que mueva tu espíritu, toques si hay algún corazón que aún no te conoce y que pueda dar ese paso de fe en este momento. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.